nuestro invitado de hoy, aparte de ser una persona que ha hecho cosas muy importantes por el baloncesto, también ha sido de cierta manera un pionero en muchos aspectos como los que tienen que ver con la parte mediática y transmisión de sus conocimientos en el baloncesto, Pedrito. Y como tú dices, me hace una persona que ha estado vinculada siempre al baloncesto y fue el pionero en Colombia en esta parte del baloncesto en las redes. Siempre ha estado muy pendiente del baloncesto colombiano, de los jugadores colombianos, dónde están ubicados, qué están haciendo, cómo va su desarrollo, y igualmente también informa del baloncesto internacional, que también mantiene muy los datos muy certeros de lo que está pasando en el baloncesto mundial. Sí, es totalmente de acuerdo. Pacho, de pronto en Colombia, en nuestro país, no tenemos muchas personas que cuenten con tanta información en términos de data y de actualización de datos continuamente, y esto es algo que ha venido pasando por muchísimos años, ¿no, Pacho? No tenemos mucha gente de pronto que haga ese tipo de labor en el país. Mira, sí, Pedrito, realmente la ausencia de esas personas ha limitado un poquito que el baloncesto se expanda. Cuando yo, en mis inicios, yo recordaba a un periodista, Saúl Jaramillo, a Caro Rumier, que narraba, pues ya estaba jugando. Y realmente Víctor ha hecho esa función de recopilar, de tenernos medio unidos y darnos cuenta de lo que está sucediendo fuera y dentro del país. Realmente es un reconocimiento muy especial para él, porque como ustedes dicen, pionero, y siempre iniciar es mucho más difícil. Nosotros al verlo a él tenemos un modelo a seguir. Es la... ¿Cómo te digo? La mecánica o es la ilusión que nosotros tenemos el abrir este espacio para que la gente conozca la historia del baloncesto, y nosotros conocemos algo de la historia a nivel periodístico y de poder de comunicación gracias a Víctor, porque ha hecho algo muy espectacular con el baloncesto. Dice algo muy importante, Pacho, muy difícil empezar cuando se es pionero, pero también mantenerse, ¿no? Ya estamos aquí hablando de muchísimos años, fácilmente mucho más de 20 años, y por eso estamos muy contentos. Bueno, muchachos, como decimos, estamos felices en nuestro show de contar con esta persona tan especial para el baloncesto colombiano. Ya regresamos con nuestro invitado de lujo en esto que se llama el MVP de la semana. Gracias por estar con nosotros en Baloncesto de Norte a Sur Podcast, en nuestra sección El MVP de la Semana. Tenemos un invitado súper especial el día de hoy, que normalmente está acostumbrado a ser el entrevistador y no el que está siendo entrevistado, ¿no? Y es precisamente esa una de las razones por las que queremos rendirle homenaje a su aporte en el baloncesto colombiano. En mi opinión, es tal vez una de las personas que más sabe de baloncesto colombiano, fuera de un grupo muy selecto de entrenadores, jugadores y directivos. Comparte todo su conocimiento y opiniones de muchas formas, ¿no? Incluyendo en su canal en YouTube llamado Básquet al Día, que personalmente no me lo pierdo, es buenísimo. Los invito a que lo sigan en YouTube todas las veces que sigue subiendo programas allí. Tiene más de 130 episodios, que es algo espectacular para el baloncesto colombiano, y tiene entrevistas muy buenas. Realmente el material que se maneja allí es muy bueno, un material histórico para nuestro país, y ya hablaremos un poco más de eso. Pero también hace muchos años, cuando nadie lo estaba haciendo en Colombia, crea y es parte de una página de internet en Colombia en el que hablaba de baloncesto colombiano, ¿no? Eso fue hace muchísimos años, más de 20 años, cuando todavía no se estaba usando mucho eso, un concepto totalmente nuevo. Ha trabajado también en televisión como comentarista de la NBA, baloncesto profesional colombiano y mucho más. Es para mí un verdadero honor tener en nuestro show a Víctor García. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast. ¿Cómo te encuentras? Bien, Pedro, muchas gracias por sus palabras que exceden la realidad, pero me siento honrado de que ustedes me hayan invitado y los felicito por la iniciativa de este programa, porque a nosotros, a la gente, a las personas que compartimos la pasión por el básquet, hablar de baloncesto es una necesidad, es orgánico. Entonces, esto no solamente es una manera de desahogarse y divertirnos, sino de compartir un poquito lo que hemos vivido y lo poco que conozcamos con la gente que está interesada en el baloncesto. Y haces de una manera espectacular, Víctor. Muchas gracias a nombre del país por tu labor. Víctor, de pronto para empezar, ¿por qué no nos compartes un poco de la historia tuya, de dónde eres, cómo inicias en el baloncesto, de dónde sale esta motivación por hacer tantas cosas mediáticas? Bueno, desde que tengo uso de memoria me gusta el baloncesto.
Mi abuelo jugaba baloncesto y me llevó a jugar con adultos desde que yo era un niño. Entonces, he estado en el baloncesto desde hace muchos años. Jugué en categorías menores en la Liga del Atlántico, jugué en la Universidad del Atlántico. En ese momento en la vida en que uno tiene que decidir qué va a hacer, en realidad no me fui por el lado de la cultura física o por el lado del baloncesto, porque bueno, no le tuve fe, falla mía, pero siempre me mantuve cercano al baloncesto. Siempre me ha servido para no solamente explotar el aspecto deportivo, sino para explotar otras inquietudes que tengo. Siempre me ha gustado escribir, hablar. En algún momento surgió la oportunidad de vincularme a la red de Eurobasket a través de Latin Basket como corresponsal en Colombia. Pude hacerlo porque pues hablo y escribo en inglés y empecé a reportar lo que sucedía en Colombia. Eso me abrió puertas a nivel internacional, muchos contactos. Latin Basket se convirtió como en un canal de comunicación del baloncesto internacional hacia el baloncesto colombiano y eso abrió muchas otras oportunidades, ¿no? Después de eso, bueno, además de que me dio la oportunidad de ayudarle a muchos jugadores y jugadoras colombianas para ir al exterior o a jugadores del exterior para venir a Colombia, me permitió vincularme durante algún tiempo como corresponsal del programa de corresponsales de FIBA para Colombia. Después me dio la oportunidad también de vincularme a los primeros intentos de la NBA de tener una página en español. La página de la NBA en sus comienzos era solo en inglés. Cuando empezaron a hacer la página en español, crearon una sección que yo creo que todavía está por allí, que se llamaba el Blog Squad. Entonces yo era un bloguero y escribía sobre el baloncesto latinoamericano. Después se dieron la oportunidad de vincularme al canal RCN cuando empezaron a transmitir juegos de la NBA. Tuve la oportunidad de hacer unos juegos allí. Me vinculé después al Club Guerreros de Bogotá en diferentes actividades también. Después, cuando el boom de las redes, empecé a tener presencia en Twitter, hoy en día en X. Después, Raúl González, bueno, después hice un podcast virtual que lo subía en las redes, en Spreaker, que es el podcast del Basket Blogger. A raíz de ese podcast, Raúl González, que es mi partner en Básquet al Día, me propone que hagamos algo similar, pero a través de YouTube. Y ahí vamos. Qué bueno, hombre, toda esa narrativa que nos hace de tu historia, cómo llegaste a estar como estás en este momento, como un referente de la gente que conoce el baloncesto colombiano. En estos días tuvimos la oportunidad de tener a Janet aquí en el programa y nos habló de ti. Nos contó que tú le habías ayudado en su primera salida internacional y nos gustaría saber cómo fue esa ayuda que le diste a Janet en ese momento. Como les comentaba, a raíz de mi participación en Latin Basket, que Latin Basket se convirtió en un canal de información y de contactos para gente que estaba interesada en jugadores colombianos. Y eso despertó en mí la inquietud de ayudarle a los colombianos talentosos. Y siempre tuve en mente a Janet porque veía su actuación en los torneos internacionales con la Selección Colombia y realmente por su biotipo, por su liderazgo, por sus capacidades técnicas, era una jugadora que estaba perfecta para jugar a nivel internacional. Se da la oportunidad de alguien que me pregunta me contacta con el propietario de los Viena, no recuerdo cómo se llamaba el equipo exactamente, con el equipo en Austria que estaba buscando un refuerzo. Ellos me preguntaron por un refuerzo de cualquier lado de América Latina o de los Estados Unidos, un refuerzo en particular. Y se dio la oportunidad de hablarles de Janet. Les comenté quién era Janet, sus características fisicotécnicas, sus registros a nivel internacional con la selección nacional y ellos decidieron darle la oportunidad. Hablé con Janet, para ella no fue una decisión fácil porque ella estaba adelantando sus estudios en el país. Sin embargo, fíjense que todavía, aún hoy en día, no hay una liga profesional estable para las jugadoras para mujeres. En esos años, mucho menos. Entonces, la oportunidad era buena, digamos, era favorable para ella. Era una oportunidad no solo de crecer deportivamente, sino de crecer en el aspecto personal, porque iba a jugar a Europa y decide aceptarla. Y lo demás lo hace ella con su talento. Y la verdad, yo estoy muy agradecido porque siempre que ella se refiere a mí, habla en los mejores términos. Y yo lo único que hice fue dar a conocer su talento.
todo el trabajo después lo ha hecho ella. Víctor, me parece que esa ha sido una buena labor, pero viniendo acá, nosotros la idea de hacer este podcast es tratar de acercar a las personas del básquet que pasó, del que está y el que vendrá. Realmente nosotros, y es una parte importante, sobre todo de mí, de aprender de los que saben, de los que ya iniciaron. Yo sé que este es un camino muy largo y muy duro. Yo sé que tú ya lo pasaste, ya estás como en la cima, ya sabes cómo va este medio, cómo se trabaja. Realmente yo quisiera que tú nos hablaras un poquito de este medio. ¿Qué nos espera a nosotros y qué consejo nos puede dar? Porque realmente es parte de nuestro aprendizaje. Nosotros estamos aprendiendo de personas como tú, que saben del medio y que estás en el medio. Realmente, ni usted ni nosotros somos de la era digital. Nuestros hijos son de la era digital. Nuestros hijos nacieron en la era digital. Entonces nosotros vamos aprendiendo en el camino. Esto es una cuestión de prueba y error, ¿no? Hasta acertar. No me atrevo a darles unos consejos porque ustedes son gente que sabe mucho de esto. Lo que sí les puedo decir es lo que yo hago. Y lo que yo he hecho a través del tiempo es formarme para poder comentar. Yo soy entrenador de baloncesto y tengo mi certificación FIBA nivel 3. Entonces, cuando me atrevo a hablar por ejemplo, del aspecto táctico, del aspecto técnico, del aspecto estratégico del juego, lo hago de manera informada, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, comento algo sobre el reglamento o hago un comentario, porque ni siquiera me gusta hacerle críticas al arbitraje, cuando hago un comentario sobre el reglamento, lo hago soportado en el reglamento. Cuando hago una crítica, la hago sobre hechos objetivos, sobre sucesos fundamentados, documentados. Eh, para crecer en los medios, crecer en YouTube es muy difícil, crecer en Instagram es muy difícil. Se requiere mucha paciencia, mucha perseverancia. Algo que ustedes tienen y que yo no tengo, que es disciplina. ¿Sí? Decir, voy a hacer un programa tal día, a tal hora, todas las semanas, lo voy a publicar tal día, a tal hora, todas las semanas. Eso ayuda a crecer. Interactuar con las personas. Hoy en día es mucho más fácil interactuar con la gente del baloncesto que hace 20 años, porque el Internet es un micromundo o un macromundo en el que todos nos encontramos, ¿cierto? Entonces, hoy en día nos están viendo a los cuatro en la misma pantalla, no saben que Pedro está en los Estados Unidos, que ustedes están en Manizales y que yo estoy en Bogotá. Nosotros estamos en un solo sitio para las mismas personas, ¿sí? Entonces, hay que ser perseverante, hay que ser disciplinado, hay que tener rigor en cuanto a la información, hay que tener rigor en cuanto al comentario. No podemos asumir que estamos encerrados en una burbuja. Hay que ir a los coliseos a ver los juegos. Ustedes saben que una cosa es ver los juegos por televisión, pero otra cosa es verlos en el coliseo, porque la televisión te muestra solo entre el 25 y el 50% de lo que está sucediendo en el Maderamen, que es el 15% de lo que está sucediendo en el juego, porque no te están mostrando lo que está sucediendo en la banca. Tú estás viendo simplemente el jugador que está anotando, pero no estás viendo el lenguaje corporal del jugador que se quedó atrás en la ofensiva, o el jugador que no llegó al balance defensivo. Entonces es importante ir a los coliseos. Básicamente, capacitarse, informarse, mantener la objetividad, tener disciplina y perseverar. Hacerlo de una manera muy responsable, claro, es supremamente importante, porque también con la nueva era de la tecnología, internet y todo lo que vemos, es fácilmente, y yo lo he visto en las redes, cualquier persona que puede coger información de un video que vio y repetirlo con su estilo, y a veces no confirma si es información real, si es información verdadera, si es la forma apropiada o no. Pero eso hace parte como de ese proceso. Sabemos que en Colombia, como tú dices, es difícil porque no el podcast, y tú que lo has hecho y que llevas tanto tiempo haciéndolo, no es algo que sea como tan desarrollado y popular como lo es en otros países, ¿no? El caso aquí de Estados Unidos, precisamente una de las razones que surge la idea con Pacho y con Pedro de hacer esto es número uno, objetivo nuestro es unificar, informar y pasar momentos agradables, y número dos también, como rendirle homenaje, unir esa brecha que hay entre la vieja escuela de baloncesto y la nueva, para que nuevas generaciones, como tú dices también, que son las que están a veces más en redes, puedan también aprender un poco de la historia. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Víctor, hemos tenido la oportunidad aquí de tener personas que han aportado mucho al baloncesto colombiano. En esas épocas creo que coincidimos que
Una cosa que coincide todo el mundo que viene al show es que esas épocas antiguas, bueno, estoy hablando de los 90s, 80s, se llenaban los coliseos, ¿no? Como que era un Sí, apoyo increíble. ¿Qué tanto sí. alcanzaste tú a vivir esa parte? Y me imagino que estabas en Barranquilla cuando todo esto estaba pasando, que tenía un equipo espectacular, Sí, ¿no? sí. Sí, si el fervor por el baloncesto ha tenido como etapas. En esa etapa en la que tú mencionas de finales de los 80, principios de los 90, los coliseos realmente se llenaban, ¿cierto? A mí me parece un poquito que el éxito del fútbol ha ido en detrimento del baloncesto, tristemente, en cuanto a sponsors, en cuanto a atención de los jugadores, en cuanto a la motivación de los padres a invitar a que sus hijos practiquen un deporte. Pero por eso, mira, en medio de todas las críticas que uno puede hacer, la DPB es un paso adelante en la dirección correcta para que el baloncesto crezca. Se necesita algo que catalice la atención de las personas, que sirva de motivación, que sea un norte para los jóvenes, porque si los jóvenes llenan los coliseos, el baloncesto profesional es sustentable. Si el baloncesto profesional es sustentable, el baloncesto de base tiene un norte. Es decir, tú vas a querer que tu hijo, tú, Pacho, tú, Pedro, vas a querer que tu hijo juegue baloncesto porque en el baloncesto puede tener un futuro, ¿no? Hay muchas cosas que faltan en el camino, pero para volver, digamos, o para poner el baloncesto en el camino correcto, el primer paso es que la gente lo vea, que la gente lo quiere y que la gente lo consuma, ¿cierto? Eso es lo que hacen las ligas grandes. ¿Por qué la NBA hace, que es la mejor liga deportivamente del baloncesto en el mundo, pero por qué pone tanto énfasis en el cómo se ve, en el show, en lo periférico? Es porque es un producto y hay que hacerlo vendible. Entonces, en la medida que, de nuevo, el baloncesto profesional tenga éxito, todo el baloncesto va a crecer. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hay que verlo más como toda esa parte del marketing que rodea, no solamente es el partido allá en el Coliseo, sino todo lo que rodea ese espectáculo que hay que lograr llevar a que la gente se sienta atraída y quiera estar allá. ¿Me entiendes? Porque todavía yo creo que todavía nos estamos basando solamente como en el partido ahí en el Coliseo y así llegamos, vemos el partido y nos vamos, pero no hay como un atractivo más que haga que la gente tenga que llegar al Coliseo a ver a estos equipos. Yo creo que en la medida que mejoremos eso, vamos a tener mayor afluencia de personas en los coliseos, porque también lo que teníamos hace 20 30 años cuando jugábamos nosotros y los coliseos se llenaban en todas las ciudades, también la gente el manejo de las personas ha cambiado. No eran las mismas personas de esa época a las que están ahora. Entonces también estas personas tienen una forma diferente de llegarles, ¿cierto? Entonces esa forma tenemos que, en la medida que se vaya mejorando, ya eso va a ir llegando mucha más gente a los coliseos. Esperemos que eso se dé para ver los coliseos llenos, porque a veces es muy triste ver los equipos jugando y como se dice en el argot popular, solo la familia viendo el partido. Entonces es muy triste eso. Esperemos que eso vaya mejorando y vamos a tener coliseos llenos para el bien del baloncesto colombiano. Tú mencionaste a Esaú Jaramillo y yo te voy a decir su partner, Fernando Perdomo. Ustedes y yo probablemente crecimos escuchando el baloncesto, ¿cierto? Y la generación de hoy no es, es más visual. Entonces, como tú bien lo decías, Pedro, la manera de llegarle a las generaciones actuales es totalmente diferente. Porque cuando tú escuchabas un juego en la radio, de pronto Fernando Perdomo decía, ¡ah, espectacular! Y era una bandeja sencilla, pero tú en tu imaginación recreabas una canasta espectacular y tú querías irla a ver. Hoy en día tú no puedes engañar al consumidor porque el consumidor lo ve en un video. Entonces, así quien esté narrándolo en la televisión diga que es espectacular, el consumidor sabe si eso o no es espectacular. Entonces, por supuesto, entonces el reto de vender el deporte hoy es mucho más grande, ¿no? Mucho más complejo y requiere esfuerzos mayores porque ya no puedes venderle una ficción, una anécdota, ya la gente no construye el juego en su imaginación, la gente lo ve y lo palpa. Víctor, bueno, en esa parte, ya hablamos de la parte de pronto de medios, de vender el espectáculo. Ahora en la parte ya técnica, ¿tú has visto, jugaste el deporte, conoces jugadores, los viste cómo jugaba, ves ahora cómo lo juegan?
nosotros, ¿qué necesitamos para que el nivel, estamos hablando ya basquetbolísticamente, técnicamente, nuestro nivel suba? Cuando yo jugaba, normalmente metían a un juvenil, viajaba un juvenil con el equipo, eran los interligas y de ahí sacaban las selecciones regionales, los equipos profesionales. ¿Qué necesitaríamos ahora? Ahora hay muchas escuelas, pero verdaderamente esos jugadores no llegan al profesionalismo. Las escuelas están dedicadas, como es un producto, también a hacer el negocio. ¿Qué necesitamos para que la parte técnica, nuestro jugador mejore? O sea, el tema, la base, ¿cierto? Los jugadores no se forman en el profesionalismo. Los jugadores llegan al profesionalismo formados. Entonces, todo empieza en los clubes. Necesitamos mejorar la capacitación de los entrenadores. Hoy en día tendemos a asumir que todo aquel que jugó baloncesto puede ser un entrenador. Y resulta que para formar un joven no solamente se requiere haber jugado baloncesto, se requiere una cantidad digamos, de cualidades y de aptitudes distintas, desde las cualidades personales, la capacidad de poder transmitir bien una información, de poder enseñar bien un conocimiento, la formación que debe tener. No se trata simplemente de enseñar como yo lo hice, porque si tú lo aprendiste mal, lo vas a enseñar mal. Sí, correcto, sí, cierto. Se trata también de determinar las intensidades horarias correctas para poderle enseñar de la manera adecuada a los jóvenes el fundamento, de entender que el baloncesto es un deporte colectivo, porque vemos que hay un auge en el desarrollo de las habilidades individuales, ¿cierto? Entonces encuentras entrenadores que te enseñan a hacer 10.000 crossovers, a pasársela por la espalda, por la nuca, pero no te enseñan a pasar y cortar, no te enseñan a poner el ángulo de una pantalla, no te enseñan, y muy pocos te enseñan bien la mecánica de tiro, que el tiro ha venido siendo una debilidad de nuestros seleccionados en los últimos años. Hacen énfasis en todo lo ofensivo, pero se olvidan de la importancia de enseñar los conceptos defensivos, ¿cierto? El posicionamiento correcto en la defensa. Mira, algo tan simple que lo ve hoy en día en el baloncesto profesional, y es que los jugadores no leen cuál es la mano fuerte de su asignación defensiva, ¿cierto? Yo creo que eso se lo enseñó bastante bien a ustedes, Guillermo Moreno, cómo debes defender a un jugador si es zurdo o si es diestro, cómo debes posicionarte en las ayudas, si estás lejos del balón o si estás del lado fuerte. Entonces todo empieza en la base. Formar correctamente a los jóvenes, enseñarles a jugar el baloncesto de la manera correcta. Si tú me permites, una de las grandes fortalezas de Argentina es la red de entrenadores. Los argentinos nos envidian biotípicamente. Los argentinos quisieran tener a Ibargüen, a Echenique, a Tello, porque ellos extrañan ese tipo de jugador. Pero ellos nos sacan ventajas por la formación fundamental, técnica y táctica de sus jugadores. ¿Cierto? Es posible que no sean los jugadores más rápidos ni los jugadores más atléticos, pero son jugadores que saben jugar bien el baloncesto, son jugadores que están, digamos, fundamentalmente muy bien formados. Entonces hay que empezar por la base. Si la base es sólida, el edificio va a crecer bien, pero todavía tenemos muchas deficiencias en la base. Sí, claro, claro. Y por eso también lo que dice es muy cierto. Jugadores como Tello son personas que cuando saben hacer las cosas de una manera profesional avanzan mucho. Te iba a hacer un comentario en base al conocimiento que tú tienes, porque cuando iniciamos con el show, creo que fue el segundo, estaba mirando aquí buscando la información, que fue el segundo episodio que pusimos. Estábamos hablando de una época tan buena que estamos pasando, que nos da tanta felicidad con jugadores colombianos o de origen colombiano, que les está yendo muy bien en el baloncesto americano universitario y con un gran futuro. Y estábamos hablando, nos metimos a internet a buscar y creo que llegamos a la conclusión de lo que buscamos, que el colombiano que más alto había llegado en el NCAA Tournament era Tello en el Final Four de Rookie, pero tú nos hiciste un comentario ahí en el show, dijiste, muchachos, no se olviden de Magnus Polkowski. ¿Por qué no nos cuentas qué tanto sabes de él? Porque es un jugador que jugó para Bobby Knight, que era de origen alemán, pero colombiano. Es un jugador de familia alemana, colombiano, que estudió en el Colegio Nueva Granada, en Bogotá, jugaba en el otrora famoso y glorioso circuito de la Uncoli, que era el circuito en el que jugaban los colegios internacionales. Bueno, Magnus terminaba sus estudios en el Nueva Granada,
se enroló en la Universidad de Indiana en el programa que aquel entonces dirigía el polémico y el rígido Bobby Knight y estuvo sus 4 años allí en la Universidad de Indiana y fue campeón de la NCAA con la Universidad de Indiana. Pero como ustedes bien lo dicen, no tenemos memoria, entonces muy poca gente sabe que Magnus Pelkowski fue campeón, porque no es de la época de las redes. Eso nadie lo publicó en Instagram, eso nadie lo publicó en X, nadie publicó un video de YouTube de eso, ¿cierto? Y nos vamos quedando simplemente en el Juan Diego Tello, que para mí Juan Diego Tello es el mejor jugador colombiano de la historia, pero hubo un antes, ¿cierto? Bueno, y allá en Estados Unidos estuvo Pedro, por ejemplo, y estuvo Luis Murillo, y antes estuvo Guillermo Moreno. Entonces hay un antes, pero no está en la memoria colectiva, porque simplemente es de antes de la época de las redes. En esos casos como el de él, eh, muchas personas no tienen conocimiento ni cerca pues de que ese muchacho estuvo en Indiana y que era colombiano. Entonces esto hace, de eso se trata este show que nosotros queremos. Conocer el baloncesto viejo, por llamarlo de alguna manera, el baloncesto actual y de pronto las nuevas figuras que vienen creciendo y que van a ayudar a que el baloncesto nuestro sea cada vez más bien. En Estados Unidos hay una cuchara grande de jugadores que en este momento, yo creo que en el momento que la federación le ponga atención a todos estos muchachos, allá viene una cuchara bastante importante que puede dar muchos frutos importantes para el baloncesto colombiano, muchachos con buena formación, jugando un baloncesto diferente, con unos criterios de juego muy diferentes a los que estamos manejando aquí dentro del país y que son internacionalmente, pueden dar mucho para el baloncesto nuestro. Esperemos que esto se dé y que estos muchachos se puedan desarrollar dentro del baloncesto colombiano federativo y puedan estar en diferentes torneos llevando esa camiseta de Colombia. Víctor, entre las cosas que has vivido, ¿cuál ha sido o qué crees tú que ha sido el momento más importante del baloncesto colombiano? Bueno, esa es una pregunta buena. No hay muchos momentos importantes en el baloncesto colombiano, pero podemos hablar, por ejemplo, de la selección que fue campeona suramericana femenina, ¿cierto? Que eso es algo que también va quedando en el olvido porque no es de la época de las redes, pero recordemos que derrotamos a Brasil. Y que, eso es un hito importantísimo y era una generación de jugadoras muy talentosas, ¿cierto? Principalmente jugadoras del Valle. Recordemos también la participación en aquellos Juegos Panamericanos en México, cuando con una canasta sobre la bocina derrotamos a Canadá, ¿cierto? Empecemos siempre hay más cosas que hablar del femenino que del masculino. El título suramericano femenino de hace unos años en Barranquilla en la categoría sub-18, las participaciones en mundiales femeninos de categorías menores, ¿cierto? En masculino, mira, esas victorias sobre Argentina, sobre Brasil, eh, no son hechos menores, son victorias importantes. No importa quién haya estado integrando esas selecciones, tenían la camiseta de Brasil y la camiseta argentina y sirvieron para participar en la Copa América. Entonces es muy difícil identificar un momento en particular como el más importante. No son muchos y por eso cada uno de estos tiene su importancia. Ahora, si forzosamente tuviésemos que decir uno, yo diría, bueno, Campeonato Suramericano Femenino, la participación de Colombia en el Mundial del 82, podrían ser hitos del baloncesto nacional. Hitos que no conocemos mucho, porque antes de darte la palabra, Pacho, precisamente no tenemos ese tipo de información de tantas cosas. En uno de los capítulos anteriores, una conversación que teníamos con el profesor Guillermo Moreno también, yo encontré un libro por ahí en internet, un libro de baloncesto de Cúcuta, y decían que en ese torneo suramericano, la gente, hubo como 3.000 personas que quedaron disgustadas, que no pudieron entrar con boleta en mano afuera del Coliseo. ¿Te imaginas? Hoy en día es difícil entender cómo sería ese ambiente allá. Y creo que también ese partido contra Brasil, que Colombia ganó a Brasil, pero también creo que, si no estoy mal,
habría que mirar que Colombia nunca estuvo por debajo en el marcador, siempre estuvo dominando desde el comienzo y estuvieron los mejores equipos de todas partes, ¿no? De ese torneo. Pero muy importante eso. Qué pena, Pacho, adelante. Víctor, yo me uno a esos comentarios que tú dices de los momentos históricos. Claro, el suramericano femenino fue espectacular para los que iniciábamos, pero también hay un momento especial, creo que fue unos panamericanos con el profe Christopher Papá, que fue La historia inolvidable, sobre creo que es una de México. las leyendas sobre México, le dice el Claro. verdugo de México. Ese fue uno de los eventos que se me ha quedado en la mente y para toda la vida se me va a quedar. Y siempre que yo veía a papá Christopher, yo decía, oye, ya veterano, agachadito, decía, este man es inmenso, inmenso. Pero viniendo acá, Víctor, tú tocaste un tema, yo siempre estuve como admirado porque el circuito de juego de la Uncoli en Bogotá, yo conocí muchas personas y jugué contra ellos muchas veces porque ellos hacían parte de la selección Bogotá y entonces integraba, a veces hicimos parte de selecciones Colombia. En Cali había unos colegios también anglos y alemanes que también tenían ese tipo de jugador. Tenían un biotipo mucho más grande que nosotros y eran especializados en ciertas cosas. ¿Por qué no nos habla un poquito de ese circuito que veo que tú lo entiendes y lo conoces? Que siempre yo lo admiré y decía, estos manes nos podían ganar una y otra vez. ¿No? Cuando hablamos de colegios internacionales, hablamos de colegios de gente pudiente. Entonces tenían recursos para contratar buenos entrenadores. De hecho, no recuerdo el apellido, el nombre del entrenador colombiano que está desde hace muchos años en el Oriente, que salió de la Uncoli. Y desde el punto de vista biotípico, pues la mayoría de estos estudiantes son de ancestro europeo, ¿cierto? Entonces tenías a los Pelkowski, a Koudari, a jugadores grandes, Koudari, jugadores grandes que tenían primero tiempo y recursos para entrenar. Segundo, tenían algo que le falta mucho a los jóvenes y es como esa convicción de que pueden salir a derrotarte, ¿cierto? La mitad de un juego está en la actitud con la que la enfrentes. Si tú sales en la actitud mental, si tú sales convencido de que puedes derrotar a tu rival, pues puedes hacerlo. Y a esos chicos ese tipo de confianza no les faltaba, ¿cierto? Entonces por allí empezaba la ventaja de la Uncoli. Yo creo que eso se ha diluido mucho últimamente. La razón no la conozco. La razón no la conozco. Pero ya el circuito del Uncoli, creo que ya ni siquiera se llama la Uncoli, ya no existe, digamos, esa clase de torneo solo de colegios internacionales, sino que ahora se juega, si no me equivoco, ACN, que es algo así como la Asociación de Colegios del Norte. No es lo mismo que fue en esos años 80, ¿cierto? De principios de los 90. Sí, yo te comento, les comento, yo siendo de Fusagasugá, la proximidad con Bogotá, de vez en cuando jugábamos contra esos equipos o teníamos amigos allí. A veces integraban la selección con Dinamarca algunos de los jugadores. Creo que es cierto, había mucha influencia extranjera. Por ejemplo, había un muchacho de origen alemán también que estudiaba en el Andino, obviamente que Andino era alemán, y el papá era como el CEO de Bayer, allá en Colombia, algo así. So, se veían ese tipo de casos y el muchacho que no hablaba muy bien español venía de jugar en Estados Unidos, buenísima gente. Y yo les digo una cosa, muchachos, yo me acuerdo, yo que de joven, que uno no tenía ni para los tenis, íbamos a jugar a esos colegios. Yo no podía creer, por ejemplo, el Andino tenía cancha sintética, tenía los locker room como los que uno ve en la televisión de Estados Unidos. O sea, era otro mundo. Y esos jugadores que en la cancha del partido no hablaban español, hablaban alemán. O sea, era otro cuento. Y Pacho, lo que tú dices es cierto, que me vino a la memoria de esas épocas. Era San Carlos, el Andino, el Liceo Nueva Francés, Granada, Nueva el Granada, Betia. o sea, era un baloncesto increíble en esas épocas, sí recuerdo mucho. Te interrumpí de nuevo, Pacho, qué pena. Sí, entonces Víctor, en el baloncesto colombiano hemos pasado por épocas y nosotros, que no existe en Colombia el Salón de la Fama del baloncesto colombiano, nosotros lo iniciamos en nuestro show virtualmente. Entonces iniciamos con esto y hemos tenido, nuestro primer inducido fue el profesor Guillermo Moreno, pero hablando con el profesor Moreno, nos dio una perspectiva porque Pacho, tú sabes que Pacho es muy competitivo, él siempre decía
que quién ganaría en un juego de estrellas antes del 2000 y después del 2000, ¿no? Con los jugadores. Entonces, como que los cinco mejores de antes del 2000 contra los cinco mejores de después del 2000. ¿Cuál es tu punto de vista en cuestión de nivel y desarrollo deportivo? Bueno, yo no soy un nostálgico, es decir, tal vez sí sea un nostálgico, pero ante todo soy un objetivo. Y no te voy a responder todavía particularmente, sino te voy a responder en general. La ciencia del deporte y la capacidad de los jugadores de desarrollarse ha aumentado meteóricamente en los últimos 25 años, ¿cierto? Antes los jugadores que competían en el 2000 eran jugadores formados en los 80s y finales de los 90s con una serie de recursos limitados, es decir, básicamente obedecían a lo que su entrenador les pudiese dar, ¿cierto? Algunos podían pagar un gimnasio, otros no, entonces tenían que ir al parque a hacer barras o a hacer pesas con tarros de galletas y cemento. Hoy en día hay una cantidad de recursos diferentes. Hay tutoriales en YouTube sobre cómo debes hacer las cosas. Tienes acceso al baloncesto internacional todo el tiempo a través de las redes. Entonces el proceso de aprendizaje es distinto. Yo, en concreto, creo que los atletas en general, y por supuesto los jugadores de baloncesto como atletas actualmente, están mejor formados y mejor desarrollados que los de antes del 2000, es decir, los atletas del siglo XXI. Si tú me preguntas quién ganaría en ese juego, pues es una pregunta muy difícil porque eran dos estilos de jugar baloncesto totalmente diferentes. Pero pienso que el talento que hay hoy en día, Angola, Echenique, Tello, qué sé yo, Atencia, Ibargüen, Andrés Ibargüen, es un talento. Romario Roque, Romario Roque es un jugador extraordinario. No lo tuvimos antes, por lo menos tan formado, tan competido internacionalmente como lo tenemos ahora. El jugador colombiano en este momento viene incursionando a nivel internacional de muy buena manera y como tú dices, eso no lo teníamos antes. Ahora, anteriormente eran uno, dos, cinco jugadores que estaban jugando por fuera, pero ahora vemos que la camada de jugadores jugando por fuera es prácticamente toda la selección. Está jugando por fuera de Colombia y haciendo buenos trabajos, buenos reconocimientos a nivel internacional en sus equipos. Entonces yo creo que eso es muy importante lo que está sucediendo en este momento con el baloncesto colombiano. Si Y me dejas hacerte una comparación, anteriormente los jugadores que estaban por fuera estaban a nivel colegial en los Estados Unidos, ¿cierto? Y de pronto el destino profesional era la Liga de Ecuador, donde tuvimos el MVP de la Liga de Guayas, ¿me entiendes? Hoy en día tienes a jugadores jugando en Grecia, en Corea, en Argentina, tuvimos jugadores en Brasil, en Uruguay, en Lituania, en Chile, en España. Entonces, es totalmente diferente la realidad en este mundo globalizado a lo que teníamos en el siglo XX. sí, totalmente diferente. Son muchachos con cualidades diferentes a las que se manejaban en ese momento. Entonces yo creo que escogerlo así es bastante complicado, bastante difícil escoger esos jugadores. Un tema que veo, nuestro vecino Venezuela, estaba mirando el otro día por internet que eh, se llenan los coliseos hoy en día. Estaba mirando unos donde juega Michael Carrera, estaba mirando el partido de él. Están todos los juegos de Y la SPB en YouTube. sí, Sí. la gente llega allí, escucho las bandas marciales ahí haciendo el show, cómo hablan en los partidos, la gente con la familia, los niños. Sería de pronto, Víctor, muy importante desarrollar eso también en el aspecto familiar. Porque te digo una cosa, aquí en Estados Unidos, el deporte, cualquier deporte, es algo generacional. El señor es hincha de los Jets porque el papá era hincha de los Jets, el abuelo era hincha de los Jets. O sea, es un ejemplo solamente y como que se genera ese cariño en la familia, eso. ¿Qué tan difícil es lograr esa aceptación generacional del baloncesto en Colombia, Víctor? O sea, es una pregunta muy difícil de contestar. Desde mi punto de vista personal, es fácil. Mi hija mayor es tal vez más aficionada que yo al baloncesto, ¿sí? Así que me parece que un poco por invitación
un poco por el tiempo que comparten los hijos, eso puede pasar. Pues ustedes acabaron de entrevistar a Enelio Moreno, cuyos hijos, Michael y Malakai, son jugadores de baloncesto que serán los dos jugadores de baloncesto profesional. De hecho, ya perdimos a Malakai, ¿no? Porque USA Basketball acaba de convocarlo, ¿cierto? Y bueno, diría que esa es la forma, digamos, inicial de hacer que se extienda la afición al baloncesto, involucrando a nuestros hijos, compartiendo con nuestros hijos la actividad del baloncesto. Yo creo que cuando Pedro, Pacho y los dos Pedros y Pacho jugaban baloncesto, ustedes tenían que ir solos a la práctica, sus papás no los llevaban, ¿cierto? Y si tú le decías a tu papá que te comprara unos tenis, tu papá te decía, loco, pero ¿para qué vas a jugar baloncesto si eso solo sirve para que lleves ropa sucia a la casa, ¿no? Hoy en día, los padres llevan a sus hijos al club, los acompañan a la práctica, están preocupados que, en la medida en que pueden, no sé, están preocupados en que tengan buen calzado, buenos uniformes. Entonces, tal vez hoy en día sea buena alimentación, ¿sí? Entonces, antes te decía, bueno, toma ahora que te comas una empanada después de la práctica. Entonces, hoy en día posiblemente es más fácil que crezca de esa manera, como lo dices tú, generacionalmente, pasando esa pasión y esa afición del hijo a los padres, a los hijos e hijas. Víctor, realmente nosotros hemos sido unánime en estos comentarios, en el comentario con respecto a la selección Colombia. Nosotros nunca hemos tenido una selección Colombia con ese tipo de jugadores tan especial. Los que integramos selecciones Colombia siempre habían 2, 3 destacados y se echaban el equipo al hombro. Ahora nosotros podemos tener 6, 7 jugadores de primerísima línea y los 3, 4 que están no están muy lejos. Creo que ha sido una conversación muy unánime entre los que hemos jugado baloncesto y hemos detectado esta selección Colombia que creo que ha sido la mejor de la historia. No hemos ganado aún nada, pero hemos estado compitiendo en esas ventanas. Hablando de las ventanas de la selección Colombia, ¿a qué podemos aspirar, Víctor, viendo los otros rivales? Le hemos ganado a equipos importantes como México, Brasil, hemos estado peleando a Venezuela últimamente en Medellín. ¿Qué esperamos de nuestra selección Colombia? ¿Qué piensas tú? Este proceso, lo mínimo que debemos esperar es avanzar a la siguiente ronda, ¿cierto? Porque tenemos el personal. Yo creo que Venezuela está en una coyuntura, Venezuela está en un cambio generacional. Ellos exprimieron al máximo una generación muy talentosa con la que hicieron ciclos distintos. Recuerda que ellos tuvieron a coaches con experiencia en NBA dirigiendo el seleccionado venezolano, que todos esos jugadores salieron después a jugar profesionalmente al exterior, ¿cierto? Pero esa generación está un poco agotada, entonces tenemos la oportunidad de competir mano a mano y por qué no de superarlos. Luego nos toca contra Brasil, ¿no? Que es otra historia, que es otro idioma, pero ya les ganamos en Barranquilla, ¿sí? Entonces, lo mínimo es avanzar a la siguiente fase. Calificar a un mundial es muy difícil porque nosotros estamos en la misma zona en la que están Canadá y Estados Unidos, ¿cierto? Así que después tenemos que disputar lo que ellos dejen con Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, que son países que aún están en un nivel superior al nuestro. Pero me parece que esta selección es un punto de partida perfecto. Es decir, no podemos jugar a esta selección por si clasifica o no a un mundial. Tenemos que entender lo difícil que es clasificar a un mundial, ¿cierto? O a unos Juegos Olímpicos, que es más difícil todavía. Y tenemos que apreciar nuestras selecciones en base al talento que tiene, al nivel de juego que está logrando. Por ahí hay un libro de un periodista argentino que admiro mucho, que se llama Alejandro Pérez, que tiene como un compendio de los resultados históricos del baloncesto sudamericano. Y te das cuenta que nosotros no hacíamos nada. Siempre estábamos del quinto para abajo. O no íbamos. Hoy en día participamos con consistencia. Conseguimos resultados aislados, pero conseguimos resultados que nos permiten ser optimistas del cara al futuro. Si algún día conseguimos tener un proceso que venga desde abajo para que se consolide posteriormente, pues el futuro es brillante porque tenemos biotipo, ¿cierto? Somos un país de, qué sé yo, 40 millones de habitantes. Luego aquí, jugadores de baloncesto con talento, debe ser fácil de encontrar. Así es, Víctor, yo creo que vemos países con menos habitantes y han desarrollado mejor su baloncesto, ¿cierto? Y sin tener de pronto el biotipo que manejamos aquí en Colombia, ¿cierto? Eso, lo que tú dices es muy cierto. Esperemos que eso se pueda dar, hombre, y que podamos tener las bases bien cimentadas como estábamos hablando con los clubes, que son los que se encargan de ir desarrollando estos muchachos
y que después pasan a las ligas y van cogiendo su experiencia ahí. Pero es muy importante lo que tú dices. Es el trabajo de los clubes que hagan un buen trabajo de cimentación para que esos muchachos crezcan con muy buenas bases para que puedan llegar a crecer de la mejor manera. Eh, yo creo que el baloncesto colombiano, en la medida que desde la federación empiecen a meterle la mano y hacer un trabajo mancomunado con todos los entrenadores y que todos los entrenadores hablen un mismo idioma y se maneje una misma cosa a nivel nacional, yo creo que ahí vamos a empezar a crecer de una manera más organizada. Víctor, dentro de todas esas entrevistas que tú has realizado, ¿cuál crees tú que ha sido la entrevista top que has manejado en todo este tiempo que llevas? Las 5, para no comprometerlo. Es imposible porque todos han sido personajes muy interesantes, todos han tenido aportes interesantísimos. Por ejemplo, cuando charlamos con Jaime Echenique, me sorprendió su inteligencia. Es un tipo inteligente, ¿cierto? Es un tipo que se ha interesado en su desarrollo personal. Cuando charlé con Andrés Ibargüen, me llamó mucho la atención su humildad. Es un tipo muy humilde y es un tipo que es toda energía positiva, ¿cierto? Cada vez que he dialogado con Ernesto, con el profesor Guillermo Moreno, pues hombre, admiro su conocimiento profundo del baloncesto, del tema estratégico. Además que charlar con Guillermo Moreno es muy agradable porque ese tipo cuando cuenta anécdotas, las cuenta de una manera que es muy agradable. Cada jugador tiene una historia, ¿cierto? Mira, por ejemplo, en particular de esta selección Colombia, esa amistad que se forjó entre Atencia, Ibargüen, Echenique, Angola, Trocha, por el tiempo que compartieron en los Estados Unidos, como inmigrantes, como jóvenes que llegaron de un país diferente, de un idioma diferente, a unirse, a hacerse casi familia, es muy bonita, ¿no? Entonces es muy difícil señalar una sola historia porque pues todas han sido interesantes, todas tienen algo que aportar. Y aparte de todo, Víctor, ellos, lo vimos allí en Medellín, que tuvimos la oportunidad de estar también con Michael Jackson. ¿Sí? O sea, es un grupo entrando a la práctica, todos entre ellos hablaban, se trataban bien. O sea, no, uno a veces ve otros equipos que ni siquiera se hablan entre ellos mismos, entran ahí, son profesionales y entran. No, pero la selección Colombia actual, de verdad que es una alegría muy interesante verlos. Sabemos que vienen jugadores muy jóvenes también con mucho talento. Estoy seguro que la federación y toda la gente que está a cargo de la selección Colombia está planificando todo esto. Volviendo un poco de pronto al tema también de los jugadores extranjeros, perdón, colombianos en el exterior, que no solamente de Estados Unidos, tú nombraste en tu show con la entrevista con el profesor Moreno, alguno en España también, creo. Yo creo que es importante que si en el momento que se lleguen a dar las cosas de contar con estos jugadores, también ojalá se den las cosas bien con los jugadores nacionales, ¿no? Porque tiene que haber de cierta manera que los jugadores nacionales también se sientan cómodos jugando con ellos, aceptarlo. Mira lo que pasó en República Dominicana con Al Hartford y con los jugadores locales. Al Hartford se retiró de la selección dominicana porque no se dieron las cosas. So, yo creo que si se manejan las cosas bien puede ser muy interesante. La pregunta que tengo para ti, Víctor, es esta. Y trato de ser imparcial en este tema porque lo tengo muy cercano a mí con Enelio, pero estamos realmente muy cerca a un hecho histórico en nuestro país. Estamos viendo la posibilidad de que llegue una persona de origen colombiano a la NBA, muy posiblemente en el primer round, la primera ronda del draft. ¿Qué tipo de impacto podría tener esto para Colombia? ¿Qué crees? Bueno, Obviamente algo positivo, pero danos tu punto de vista en esto. la NBA es la meca, ¿no? Si tú le preguntas a cualquier chiquito que esté empezando a jugar baloncesto, ¿a dónde quiere llegar? Ellos no te van a decir que quieren llegar a la Euroliga, ellos te dicen que quieren llegar a la NBA, ¿sí? Entonces, tener a un jugador de origen colombiano en la NBA sería algo muy importante. Fíjate nada más, cuando Jaime Echenique, que no fue seleccionado en el draft, sino que llegó vía Summer Camp a los Washington Wizards, toda la atención mediática que despertó. Y la atención mediática es importante por lo que hablamos, porque hace vendible el producto. Si el producto es vendible y atractivo, pues los jóvenes van a tener un norte.
Entonces me parecería grandísimo que te refieres obviamente a Malacay Moreno, que en algún momento pueda llegar a la NBA. Todavía el camino para Malacay es largo, ¿cierto? Tiene sobre su mesa, me imagino, una cantidad de cartas de invitación de los top majors de la NCAA. Va a tener la oportunidad posiblemente de hacerse parte de una selección de los Estados Unidos. Así que, bueno, ahí sería muy interesante que pudiese llegar Malacay o cualquier otro jugador colombiano, de origen colombiano, a la NBA, porque sería una figura a seguir, sería algo así como un role model, ¿no? Un modelo a seguir. Y se marcaría el camino y alimentaría las esperanzas de muchos jóvenes que pueden identificarse con él y que pueden decir, si él llegó, ¿por qué no yo? No yo, no yo. Exacto, Pacho, y a ti que sé que eres fanático de la Fórmula Uno, estaríamos hablando de algo similar cuando Juan Pablo Montoya llega a la Fórmula Uno, como que despertó ese amor más por el deporte y empezar como a tener un ídolo ahí, ¿no, Pacho? Bueno, sí, realmente yo sigo la Fórmula Uno desde Juan Pablo Montoya. Tuve la fortuna de ir a un circuito, fui a México a verlo. Igual sucedió ahorita con Cristian González en la fútbol americano, en NFL. Entonces siempre, como dice Víctor, siempre va a haber un modelo a seguir porque llegó a lo máximo. Entonces nosotros nos preguntamos a la gente que está, bueno, nosotros también podemos llegar. Entonces eso nos ayudaría mucho y ojalá Dios quiera que Malacay pueda estar en la NBA. Igual nosotros lo vivimos cuando estuvo Álvaro Terán, también en el campamento muy cerca estuvo Álvaro con Houston, en el draft con Houston. Entonces eso nos llenaba de alegría y todo el mundo quería ser como el Alvarito. Pero bueno, Víctor, yo quisiera preguntarte, ¿qué viene para Básquet al Día? ¿Qué tenemos ahora hacia el futuro? De pronto lo podríamos ver, hay opción de verlo en la televisión abierta o un canal más grande, que nosotros pudiéramos... Sí, porque realmente nosotros como tenemos el ejemplo de... Hace falta, tenemos el ejemplo que acabamos de dar, de seguir, que alguien llegue, para nosotros tener ese norte que también queremos llegar. Necesitamos que Básquet al Día, de pronto, ¿qué posibilidades tiene? Ojalá Dios quiera que Winsport nos esté viendo. Bueno, por ahora estamos en la tarea con Raúl de crecer en el día a día. Tú sabes que esto empezó, todo esto, no solo Básquet del 10, sino todo lo que yo he hecho en el baloncesto empezó porque me gustaba y empecé a escribir de baloncesto porque era como hablar conmigo mismo, ¿cierto? No tenía alguien con quien hablar, entonces tenía la necesidad de escribir porque crecí en la radio, entonces tenía la necesidad de hablar, pero nunca tenía una expectativa de lo que va a pasar después, sino que las cosas se han ido dando, ¿cierto? Esperemos, pues, que lo que hacemos sea bueno, sea atractivo y llame la atención de algún medio. Mientras tanto, seguimos aquí en el medio al que todo el mundo puede entrar, al que todo el mundo tiene acceso, porque tú tienes acceso a YouTube desde tu teléfono hoy en día. Entonces, por ahora seguimos ahí. ¿Qué viene para Básquet del Día? Bueno, vamos a seguir teniendo invitados, vamos a tratar de profundizar mucho más en el tema de las estadísticas avanzadas, ¿cierto? Para hacer un análisis más profundo de lo que sucede con el baloncesto. Vamos a tratar de hacer análisis comparativo de los números del baloncesto colombiano con los números de ligas internacionales un poco más desarrolladas para saber en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, ¿cierto? Queremos implementar inclusive módulos mucho más didácticos, invitando a, ¿por qué no?, a árbitros, a entrenadores, para profundizar en temas como, por ejemplo, la terminología, ¿cierto? Mejorar el conocimiento de la terminología propia, del lenguaje propio del baloncesto, sobre los jueces, para mejorar el conocimiento del reglamento, porque hay un conocimiento profundo del reglamento y no solamente entre la afición, sino entre los jugadores y los entrenadores. Tú te das cuenta que ahora todos los jugadores, cuando hay una jugada con la que no están de acuerdo, empiezan a hacer así, sin saber si es revisable, si no es revisable, en qué momento es revisable, ¿cierto? A cualquier falta la piden como flagrante, o un jugador le agarra la camisa al jugador que está defendiendo, pero como no se cayó, cuando le pitan falta flagrante dice, ¿pero cómo? ¿Entiendes? Entonces, mejorar el conocimiento general del baloncesto, ese es nuestro objetivo con esos programas que queremos hacer, invitando a gente que realmente sepa y pueda aportar desde el punto de vista didáctico en todos esos temas.
Claro que sí, y vi en las redes precisamente uno de tus comentarios de eso, de conocer esos nuevos reglamentos, de que todo el mundo quiere verificar ya que sí fue, que no fue, y no siempre funciona así. Me parece súper interesante el tema, y también del punto de vista de los árbitros, porque tal vez de la forma que yo lo veo, no sé si es muy inocentemente, pero los árbitros generalmente tienen una labor muy difícil, ¿no? Porque es que es complacer a todo el mundo y aparte de todo en una liga que no tenemos esa continuidad que tienen otros países, esa exposición internacional. O tenemos jueces muy buenos, ¿no? Carlos Vélez, una persona que yo he analizado mucho. Estuvo con nosotros en Básquet al Día, Carlos Vélez, con razón de su participación en el Mundial de Baloncesto. Exacto, y una cosa que me gusta mucho cuando les ponen audio en el juego y de escucharlos, uno aprende mucho del juego. Tienes razón, porque uno ve cómo habla el juez entre ellos mismos, cómo le dice el juez, cómo maneja las situaciones, son extremadamente profesionales. Sabemos que no todo el mundo, o sea, nadie es perfecto y se comete errores, pero yo creo que vamos por buen camino, ¿no? Vamos por buen camino creciendo con los jueces, con el momento que atraviesa la selección Colombia. Yo creo que vienen cosas muy interesantes y sé que el futuro también nos va a traer cosas muy buenas. Ya con la globalización del básquet, con más presencia internacional, eso genera más experiencia. Creo que vienen cosas muy interesantes. Siempre tenemos un dicho aquí, decimos que y tú lo sabes, Víctor, cuando tú no estás hablando de básquet, si no nos paran, nos quedamos aquí por horas y horas. Una conversación supremamente increíble. Pero Pedrito, Pacho, creo que es importante agradecerle, ¿verdad?, por esta conversación tan interesante a Víctor, muchachos. Bueno, sí, yo realmente quería resaltar algo en el sentido de que creo que fue el último programa, el 100 algo, que tú hablaste del arbitraje y dice unos números refiriéndote al partido de Bucaramanga, creo que fue. Y entonces tú hiciste un listado de unos árbitros que son, pues, que eran como, en tu opinión, eran FIBA, que eran la garantía para ese partido que era picante. Y sucedió lo que sucedió por ciertas cosas. Entonces, esa es como la intriga. Mire, nosotros siempre he hablado cuando nosotros dirigimos, porque cuando uno, pues yo también soy entrenador, dirigimos, a veces nosotros nos preparamos, hacemos nuestros cursos, vamos a capacitaciones y todo ese cuento. Los árbitros también la hacen, pero alguien nos hacía una pregunta: ¿por qué los entrenadores no van a las capacitaciones de los árbitros y los árbitros no van a las capacitaciones de los entrenadores? Creo que una vez vi un árbitro en una capacitación que estuve en Bogotá con el profe Tapia con Pirata y le hice yo esa pregunta. Dice, sí, es que estamos así, los recursos no tienen patrocinio, pero lo ideal debería ser eso, porque también cuando hacen curso FIBA necesitan unos recursos. ¿Tú qué opinas de eso? La formación del juez, bueno, la formación del jugador, del entrenador, del juez debe ser integral, ¿cierto? Deben conocer todos los aspectos del juego. Para los entrenadores es muy importante conocer el reglamento y conocer la mecánica arbitral para poder tener una comunicación adecuada con los jueces. Y para el juez, obviamente, es muy importante conocer también los aspectos tácticos del juego, porque eso le va a ayudar mejor a aplicar los criterios de juzgamiento, ¿sí? Mira, pasa algo es decir, al arbitraje le afecta lo mismo que le afecta a los jugadores y a los entrenadores. Si hay poca actividad, tienes poca oportunidad de poner a prueba tus conocimientos y de mejorar. Entonces, el baloncesto es uno solo, es decir, no van los jugadores por un lado, los entrenadores por otro y los jueces por otro. Vamos todos juntos. Y el crecimiento es colectivo, es colectivo. Hoy por hoy, el comentario que tú mencionabas, Pacho, iba dirigido a cuáles son los criterios que está utilizando la división y la federación para designar las ternas arbitrales, porque vemos en juegos como ese que tú mencionaste, árbitros de muy poca experiencia, en un juego que uno sabe que se va a poner caliente. Tú sabes qué juego va a ser caliente, ¿cierto? Y en un juego caliente, los jugadores terminan manejando al juez. Entonces, ¿por qué en un juego como eso no estuvo, por ejemplo, Carlos Vélez? Hay 7 jueces colombianos activos en el panel FIBA. ¿Por qué ninguno de esos jueces estuvo allí? ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que ya no son, digamos, atinentes en sí al árbitro, sino a la parte administrativa, cuáles son las políticas, cuáles son las filosofías, cuáles son los métodos para designar los jueces. Y no digo más porque vamos aquí hasta las 4 de la tarde hablando de... Víctor, hombre, muchas gracias, hermano, por haber aceptado nuestra invitación aquí en Baloncesto de Norte a Sur.
Es muy grato tenerte aquí. Como dijimos al comienzo, tú el pionero de todo esto, que arrancó en Colombia con toda esa parte del baloncesto, de la información del baloncesto colombiano y igualmente el baloncesto internacional. Así que muchas gracias de antemano por estar aquí, por habernos aceptado la invitación. Compartir estos minutos ha sido muy agradable, hablar de baloncesto, y como dijimos, si seguimos aquí nos vamos hasta, no sé hasta qué horas podremos llegar hablando de baloncesto. Así que Víctor, muchas gracias, hermano, y que muchos éxitos con tu programa y que siga siempre creciendo como viene hasta el momento. Gracias, hombre. Acuérdense que ustedes también están invitados a Básquet al Día, ¿no? Después hablamos de eso. Claro que sí, hombre. Bueno, muchas gracias, Víctor. De parte mía, personalmente, te quiero agradecer mucho porque la verdad es que sentimos mucha admiración por lo que tú haces y por todo lo que has hecho, no solamente ahora, sino que es una trayectoria de tantos años, y que muchas veces este tipo de trabajos que se hacen, la gente no los conoce mucho, no sale mucho en las primeras páginas. Hablábamos anteriormente del trabajo que hace la gente en los equipos, como los preparadores físicos. El trabajo que tú haces, Víctor, es un trabajo que no se conoce mucho, ¿verdad? Pero que es muy importante, y te queremos felicitar aquí en el show, Víctor, y agradecerte por esa dedicación tuya, porque de verdad que ha sido muy importante por varias generaciones todo lo que estás haciendo, y con eso agradecerte también por acompañarnos en el show. Muchísimas gracias. Le invitamos a todas las personas que nos siguen en el show, no olviden seguir a Víctor en Básquet al Día, en su canal de YouTube. Buenísimo los shows, yo no me los pierdo. Generalmente tengo la suscripción, y los invitamos también a que se suscriban con nosotros, así llegan notificaciones una vez salen nuevos episodios. Muchísimas gracias a todos, gracias a Víctor. Seguramente vamos a tener, estoy 100% seguro que vamos a tener una segunda charla, eso seguro que sí, porque hay muchos temas que nos quedaron por fuera. Pero muchas gracias, muchachos. Recuerden, nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram. Si nos quieres escuchar en formato audio, lo puedes hacer en Apple Podcast, Spotify y en Buzzsprout. Muy recomendable. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyan. Muchas gracias por los comentarios y muchísimas gracias nuevamente a Víctor. Nos vemos en la próxima, muchachos. Muchas gracias. Saludos. Chao.